Hola, mi nombre es Valeria. Tengo 31 años y durante mucho tiempo pensé que la pobreza era una vergüenza, algo que tenía que esconder, algo que mi propia madre me enseñó a odiar desde que era niña. Crecí viendo cómo ella suspiraba cada vez que pasábamos frente a las casas grandes de nuestro vecindario, cómo cambiaba el tono de voz cuando hablaba con mujeres ricas, cómo mentía sobre el trabajo de mi padre muerto para que no pensaran que éramos una familia fracasada. Ella siempre decía que yo tenía que casarme con un hombre rico, que mi única salida era conseguir a alguien que me salvara de la mediocridad, como si no fuera suficiente con ser yo misma, como si no pudiera construir mi propio futuro con mis manos, con mi mente, con mi fuerza. Pero, claro, en ese entonces yo no lo sabía y trataba de complacerla. Intentaba vestirme como las hijas de sus amigas. Aunque nuestra ropa venía de segunda mano, intentaba estudiar en silencio para no parecer pedante. Intentaba no pedir nada para no parecer una carga y aún así, un día sin previo aviso, sin una sola lágrima, mi madre me dijo que ya no había lugar para mí en su casa, que era hora de que me buscara la vida por mi cuenta, y lo dijo con una frialdad que todavía hoy me hiela el alma. Me echó con una maleta rota y 20 euros en el bolsillo, porque según ella, una hija que no brilla no tiene derecho a quedarse. Ese día lloré como nunca sola bajo la lluvia, con el alma rota, sin saber a dónde ir ni qué hacer. Pero también fue ese día cuando nació, dentro de mí algo nuevo, algo feroz, algo imparable. Ese día me prometí que jamás volvería a rogar por amor, que jamás permitiría que nadie midiera mi valor con la etiqueta de mi ropa o con el saldo de mi cuenta bancaria. Ese día comenzó mi verdadera historia, una historia que me llevaría por caminos duros, por noches frías, por humillaciones silenciosas, pero también por victorias que jamás habría imaginado, porque sí mi madre me echó por ser pobre, pero muchos años después fui yo quien compró la mansión que ella siempre soñó, no para dársela, no para impresionarla, sino para demostrarme a mí misma que yo valía más de lo que ella jamás pudo ver. Recuerdo perfectamente la primera noche que pasé fuera de casa. Tenía 18 años, un abrigo viejo, una mochila con ropa y la sensación de que el mundo era demasiado grande para alguien tan sola como yo. Caminé por las calles sin rumbo, con la garganta cerrada por el miedo, pero también con una pequeña chispa de orgullo, porque aunque me habían echado, aunque mi madre me había tratado como a una desconocida, yo todavía seguía de pie, sin rendirme, sin quebrarme. Dormí en la estación de tren, sentada en un banco frío, abrazando mi mochila como si fuera un escudo. Al día siguiente, busqué trabajo en todas partes, cafeterías, tiendas, mercados. Nadie quería contratar a una chica sin experiencia, sin dirección, sin referencias, pero yo no me rendí. Sonreía con cortesía, pedía con humildad, y cuando por fin una señora de una panadería me dijo que podía ayudarla. Con la limpieza, me aferré a esa oportunidad como si fuera oro. Fregué pisos, lavé bandejas, levanté cajas pesadas, y nunca me quejé, porque sabía que cada moneda que ganaba era un paso más hacia una vida mejor. Vivía en una habitación alquilada con otras. Dos chicas que apenas conocía. Comía arroz blanco y sopa instantánea, pero cada noche antes de dormir escribía en un cuaderno mis metas, mis sueños y mis razones para seguir adelante. Escribía frases como: nadie más va a salvarme, así que me salvo yo misma. Y un día vas a mirar atrás y te vas a sentir orgullosa de no haberte rendido. Guardaba cada euro que podía, ahorraba con disciplina, no salía a fiestas, no compraba ropa nueva. Todo lo que tenía lo invertía en cursos, en libros, en clases nocturnas. Quería estudiar diseño de interiores porque siempre había tenido un ojo especial para los espacios, para los colores, para la armonía entre los objetos y las emociones. Me pasaba horas viendo revistas viejas, dibujando planos, imaginando cómo algún día yo podría transformar lugares grises en hogares llenos de luz. Y aunque nadie lo veía, aunque nadie apostaba por mí, yo seguía adelante, con una fuerza que nacía del abandono, con un fuego que solo puede encenderse cuando te han dejado sola en medio del frío, y aún así eliges avanzar. Pasaron los meses y después los años, y yo ya no era la chica que fregaba pisos por 3 monedas. La vez que me dieron mi primer proyecto de decoración fue en un pequeño café de barrio. La dueña, una mujer mayor y amable, me escuchó con
atención mientras le mostraba mis ideas dibujadas en una libreta que había usado tantas veces que ya se estaba deshaciendo. Le hablé con pasión, con detalle, con amor por los espacios que todavía no existían, y cuando me dijo que sí, que confiaba en mí, sentí que algo dentro de mí volvía a nacer. Trabajé día y noche con materiales baratos, pero con creatividad infinita. Pinté las paredes con tonos cálidos, usé telas que encontré en remate, reciclé muebles viejos y los convertí en piezas únicas. Y cuando por fin abrimos las puertas del nuevo café, la gente no podía creer lo acogedor que se sentía ese lugar. Muchas personas comenzaron a preguntarme quién había hecho el diseño, y poco a poco, sin darme cuenta, mi nombre comenzó a sonar entre conocidos del barrio, luego entre pequeños empresarios, luego en redes sociales. Creé una cuenta donde compartía mis transformaciones, el antes y el después de espacios tristes que convertía en hogares vivos, y sin darme cuenta comenzaron a llegar más clientes, más encargos, más reconocimiento. Abrí mi primer estudio chiquito, sí pero mío, decorado por mí, con plantas en las ventanas, con colores suaves, con mi cuaderno viejo, ahora enmarcado, sobre el escritorio, como recordatorio de mis inicios, y fue en medio de todo. Ese crecimiento, cuando escuché a mi madre por primera vez en años, no fue directamente, fue a través de una tía lejana que me mandó un mensaje diciendo: tu madre pregunta por ti, dice que ahora entiende que eras especial, que eras diferente, y yo no supe cómo sentirme parte de mí. Quería gritarle todo lo que me dolió, que me echara a la calle por no ser lo que ella esperaba. Otra parte, solo sentía un vacío, una calma extraña, como cuando cierras una puerta que ya no esperas que se abra más. Me quedé en silencio, no respondí. Seguí trabajando porque en ese momento ya tenía otra meta en la cabeza. Había un lugar, una casa, una villa hermosa. En las afueras de Madrid, mi madre siempre hablaba de ella, como el lugar donde soñaba vivir. Era una mansión clásica, con columnas grandes, con jardín inmenso, con historia y estilo. Y cuando supe que esa propiedad estaba en venta, supe también que había llegado mi momento, no para vengarme, no para presumir, sino para cerrar un círculo y demostrarme que yo había llegado, hasta donde nadie creyó que podía. El día que visité la mansión por primera vez fue como entrar en un recuerdo antiguo, en uno de esos sueños que parecen imposibles. La casa estaba ligeramente descuidada, pero aún así imponente, con sus grandes portones de hierro, su camino de piedra, sus árboles alineados, como soldados dormidos. Me recibió un agente inmobiliario que al principio no creía que yo fuera la compradora, vestida con jeans sencillos y una blusa blanca, con el pelo atado y sin joyas ni maquillaje. Me miró con esa sonrisa cortés que usan con los curiosos, pero no con los clientes de verdad. Sin embargo, cuando le mostré mi tarjeta con el nombre de mi estudio, su rostro cambió, y cuando le dije el monto que estaba dispuesta a pagar, sin necesidad de crédito, lo entendió todo. Recorrí cada habitación como si estuviera desenterrando secretos viejos. El salón principal, con sus techos altos y lámparas de cristal, me hizo imaginar cenas elegantes que nunca tuve de niña. La biblioteca, con estantes vacíos, parecía esperarme para llenarlos con libros de diseño, de arte, de historia, de vida. Cuando llegué al jardín, me quedé quieta, respirando el aire húmedo y recordando la voz de mi madre diciendo: aquí viviríamos si tú fueras distinta, si tú fueras como las hijas de mis amigas. Y ahora estaba yo sola, con mi trabajo, con mis heridas, con mis logros, mirando la misma casa, pero desde el otro lado, desde el lugar de la que sí pudo. La compré. Ese mismo día, firmé los papeles con una serenidad que ni yo reconocí, y cuando recibí las llaves y cerré la puerta detrás de mí por primera vez, sentí que pertenecía a un lugar, no porque alguien me lo permitiera, sino porque yo lo había conquistado con cada noche sin dormir, con cada lágrima escondida, con cada cliente ganado con esfuerzo. La noticia de la compra no tardó en circular, y fue así como mi madre volvió a aparecer. No llamó, no escribió, pero se presentó frente a la reja, con su bolso caro, con su peinado perfecto, con su voz suave, llamando mi nombre desde la acera, y yo la vi desde la ventana. Por un instante, solo un instante, dudé, pero luego caminé tranquila. Abrí la puerta lentamente y le pregunté en qué podía ayudarla, como si fuera una clienta más. Y su cara se rompió un poco, como si de pronto entendiera que la niña a la que echó no solo había crecido, sino que había aprendido a protegerse, que ya no necesitaba su aprobación.
que ahora era dueña de la casa que ella soñó, y lo que pasó después cambió todo entre nosotras para siempre. Mi madre no. Sabía qué decir cuando la miré desde el umbral, no la invité a pasar solo. Me apoyé en el marco de la puerta, con los brazos cruzados y el rostro en calma, esperando que fuera ella quien hablara, y lo hizo con esa voz suya que usaba cuando quería conseguir algo, con dulzura, con victimismo, con esa nostalgia fabricada. Me dijo: hija, vine a verte porque no podía creer que fuera cierto, que esta casa ahora te pertenece. Me dijo que siempre pensó que yo tenía potencial, que si te presioné fue porque quería lo mejor para ti, que si te grité que eras una fracasada fue por miedo a que no sobrevivieras al mundo, que si te eché fue para que te hicieras fuerte. Pero cada palabra sonaba como un eco de algo que ya no podía alcanzarme. Me miraba como si esperara que corriera a abrazarla, como si el pasado pudiera borrarse con una visita inesperada y una sonrisa fingida. Pero yo ya no era esa niña que lloraba en silencio en una habitación prestada, ya no necesitaba que ella me aceptara, ya no deseaba su aprobación, y sin embargo había una parte de mí que aún dolía, una parte rota, una grieta que no se cerraba del todo, así que le dije que podía pasar solo por un momento, que me contara qué buscaba de verdad, y ella entró con pasos lentos, mirando todo como si reconociera cada rincón, aunque nunca hubiera estado allí. Tocó los muebles nuevos, las paredes pintadas por mí, los cuadros elegidos con mi gusto, y dijo: todo esto te quedó precioso. Se nota que lo hiciste con amor, y eso me dolió más que cualquier crítica pasada, porque era cierto que todo lo que tenía lo construí con amor, con entrega, con pasión, con una necesidad de pertenecer a algo que no dependiera de nadie más. Nos sentamos en el salón frente a frente como dos desconocidas y me habló de sus años recientes, de la soledad de los amigos que ya no estaban, de los dolores del cuerpo, de los silencios de las noches vacías, y yo la escuché sin interrumpir, sin emitir juicios, como si fuera otra mujer distinta a la que me rompió el alma cuando era joven. Me dijo que sabía que había fallado, que entendía que tal vez era tarde para pedir perdón, pero que quería hacerlo porque no podía vivir con esa sombra, y en ese momento vi en sus ojos algo que nunca antes había visto. Vi miedo, vi arrepentimiento, vi humanidad, y por primera vez comprendí que a veces los padres también están rotos. También vienen de heridas, también aman mal, no porque no amen, sino porque no saben cómo, y le dije que no la odiaba, que hacía mucho que había dejado de buscar culpables, que ahora solo quería paz, y que la paz no se encuentra removiendo el pasado, sino construyendo un presente en el que el dolor ya no tenga la última palabra. Ella lloró, no de culpa, sino de alivio, y me pidió que si alguna vez necesitaba algo, no dudara en buscarla, y yo le sonreí y le dije que gracias, pero que ya tenía todo lo que necesitaba, y al despedirse no le ofrecí quedarse, no le abrí más puertas, pero le di un abrazo largo, uno real, uno que cerraba un ciclo, uno que no prometía nada más que la verdad, y la verdad era que yo había sanado, y que ahora esta casa era mi casa, y esta vida era mía, sin condiciones, sin permiso, sin miedo. Después de que mi madre se marchó, cerré la puerta con suavidad, no porque sintiera rencor, sino porque entendí que algunas visitas llegan para cerrar heridas, no para abrir nuevas, y al girarme hacia el interior de mi casa sentí algo que jamás había sentido en mi infancia, algo que solo ahora podía nombrar libertad. Ya no era la hija pobre, ya no era la vergüenza de una madre ambiciosa, ahora era una mujer que había aprendido a sostenerse sola, a reinventarse, a no necesitar más que su propio valor y su fe en lo que podía construir con sus propias manos. Pasaron semanas y la vida siguió su curso. Mi negocio seguía creciendo, comencé a recibir ofertas para expandirme a otras ciudades, invitaciones a dar charlas sobre emprendimiento femenino, entrevistas en revistas que antes ni siquiera respondían mis correos, y aunque todo eso me alegraba profundamente, lo que más valoraba era volver a casa cada noche, encender las luces de la sala y saber que todo lo que me rodeaba era fruto de mi esfuerzo, de mi historia, de mis cicatrices convertidas en oro. Me acostumbré a los días llenos de decisiones importantes, pero también a los momentos de silencio donde podía recordar sin llorar y soñar, sin miedo a fallar. Fue entonces cuando algo inesperado ocurrió. Una antigua amiga de mi infancia, a la que no veía desde hacía años, me escribió, me dijo que había visto una entrevista
mía en televisión y que al principio no podía creer que fuera yo la misma chica que se sentaba al fondo del salón con ropa usada y libros prestados, y me preguntó si podíamos vernos, y accedí porque quería saber si aún era posible tender puentes con alguien del pasado sin sentirme expuesta. Nos encontramos en una cafetería del centro, y al verme ella abrió los ojos como si mirara un milagro. Me abrazó como si aún fuéramos niñas, y me dijo algo que me marcó profundamente. Tú eres la prueba de que el dolor no siempre destruye, a veces nos convierte en reinas. Reímos, recordamos momentos de colegio, las veces que compartimos meriendas, los secretos que nos contábamos, y entre charla y charla me confesó que siempre supo que yo era especial, que lo veía en mi mirada incluso cuando parecía invisible, y esas palabras me tocaron el alma, porque me recordaron que incluso en los peores días alguien había visto mi luz, por muy tenue que fuera. Al despedirnos, sentí gratitud porque entendí que el pasado no era algo que tenía que borrar, sino algo que podía abrazar desde mi nueva realidad, no para justificar lo que viví, sino para honrar lo que superé. Y esa noche al llegar a casa, me preparé una copa de vino. Me senté en el porche y miré las estrellas por primera vez sin sentir que me faltaba algo, sin pensar en lo que perdí, sin necesitar que nadie validara mi camino, porque al final del día, lo más importante no era el dinero, no era la mansión, no era la venganza. Lo más importante era saber que sobreviví y que lo hice sin perder mi esencia, sin volverme como aquellos que me rompieron, y eso era el verdadero triunfo, el verdadero legado. Un sábado por la mañana, mientras revisaba los planos de mi nuevo local en la costa, recibí una llamada que no esperaba. Era de mi madre, su voz sonaba distinta, más suave, más temblorosa. Me dijo que necesitaba verme, que tenía algo importante que decirme, y aunque todo en mí quería colgar, supe que ya no era la misma chica herida, que buscaba aprobación, ahora era una mujer, firme, con el poder de decidir desde la paz, no desde la rabia. Le dije que podía pasar por mi oficina al día siguiente, y cuando llegó, venía sola sin esa mirada altiva, sin ese perfume que llenaba la habitación. De arrogancia, llevaba ropa sencilla y el rostro marcado por el tiempo, por las decisiones y quizás también por el remordimiento, se sentó frente a mí sin rodeos y empezó a hablar. Me dijo que estaba enferma, que le habían detectado algo en el corazón, que no era urgente pero sí delicado, y que al recibir el diagnóstico, lo primero que pensó fue en mí, no porque necesitara ayuda, sino porque por primera vez entendía lo que había perdido. Me confesó que se equivocó, que se dejó llevar por el miedo, por la frustración, por una ambición que nunca le trajo paz, que al echarme creyó que me estaba enseñando una lección de vida, pero que ahora comprendía que la única lección fue para ella. Me pidió perdón, no como madre arrepentida, sino como mujer rota. Con lágrimas en los ojos, me dijo que había seguido mis pasos, que leía cada artículo que me mencionaba, que se había sentido orgullosa pero también demasiado avergonzada para acercarse antes, y yo la miré sin decir nada por unos segundos, que parecieron eternos porque mi corazón recordaba todo lo que dolió, pero también reconocía que esa mujer frente a mí ya no era la misma que me había expulsado de su casa, y entonces me levanté, caminé hasta su silla y la abracé. No por ella, por mí, porque entendí que perdonar no era justificar, era soltar, era liberarme de una historia que ya no me definía, y mientras la abrazaba, sentí que cerraba un ciclo no con palabras, sino con compasión, con la certeza de que mi historia no tenía por qué repetirse, que yo podía escribir un final diferente, uno donde el amor propio fuera más fuerte que el rencor, donde las heridas no se heredaran. Y en ese instante supe que aunque mi pasado había estado lleno de grietas, mi presente era sólido, mi futuro brillante, y yo era libre. Una semana después recibí una invitación. Inesperada, era para una gala benéfica organizada por uno de los empresarios más influyentes del país en apoyo a jóvenes emprendedores, y ahí entre los patrocinadores estaba mi nombre, mi empresa y mi historia como invitada de honor. En la tarjeta decía, con letras doradas, reconocimiento a quienes inspiran con su resiliencia. Por un segundo me quedé quieta mirando esas palabras y recordando la chica que fui, la que salió de casa, sin nada más que una mochila llena de sueños. Nadie sabía lo que costaba estar ahí, nadie sabía las veces que lloré en silencio o las noches en que casi me rindo. Esa noche llegué a la gala con un vestido sencillo pero elegante, mi cabello suelto, mi mirada firme, y cuando entré, todos se giraron a mirarme, algunos con curiosidad,
Otros, con admiración entre ellos, estaban antiguos conocidos de mi madre, personas que me habían visto como la hija de la fracasada, como la pobre que nunca sería nada, y ahora me miraban como a una igual, o quizás incluso más allá. Me acerqué a mi mesa donde me esperaban empresarios, artistas, mentores. Uno de ellos me sonrió y me dijo: «Tu historia ha conmovido a medio país. Gracias por no rendirte». Sentí que algo dentro de mí se cerraba como una herida, que por fin dejaba de sangrar cuando subí al escenario para dar unas palabras. Lo hice sin papeles, sin guión, solo con la verdad. Miré al público y dije: «Gracias por estar aquí, pero sobre todo gracias a los que alguna vez dudaron de mí, porque gracias a esas dudas descubrí que mi valor no dependía de la aprobación de nadie. Aprendí que las cicatrices pueden ser medallas y que los rechazos a veces son empujones disfrazados». La sala entera se puso de pie y aplaudió. Yo sonreí, pero no por orgullo, sino por gratitud, por saber que había llegado tan lejos sin traicionar mi esencia, y cuando bajé del escenario, vi a mi madre al fondo con lágrimas en los ojos, aplaudiendo en silencio, y entendí que mi mayor triunfo no era el dinero, no era la fama, era convertirme en la mujer que prometí ser. Incluso cuando el mundo me empujó hacia lo contrario, después del evento, me acerqué a la zona donde estaba mi madre. No iba a evitarla. No más, ella me esperaba de pie, con las manos entrelazadas y los ojos húmedos. Parecía más pequeña, más frágil de lo que la recordaba. «Mamá», dije con una voz firme pero tranquila. No sé qué esperaba que dijera, tal vez una disculpa, tal vez una justificación, pero no dijo nada por un momento, solo me miró y luego bajó la mirada. «Lo siento», murmuró tan bajo que apenas lo oí. No, sabía cómo reaccionar porque durante tantos años esperé oír esas palabras, y ahora que las tenía frente a mí, no me traían alivio, solo preguntas. ¿Por qué pregunté sin rabia? Solo con necesidad de entender por qué no fui suficiente. Ella levantó la vista y dijo con una voz rota: «Tenía miedo, miedo de que repitieras mi historia, de que fracasaras como yo, de que tu pobreza se volviera mi reflejo y no lo soportaba. Preferí alejarte, pensando que así te obligaría a ser fuerte, te obligaría a escapar de lo que yo era. Nunca imaginé que te convertirías en todo lo que yo nunca fui. No sabía si esa confesión me consolaba o me rompía más, pero decidí no responder con reproches, decidí que no quería quedarme atrapada en ese ciclo de dolor. Mamá, dije, estoy bien, ahora no. Por ti ni contra ti, sino por mí, aprendí a no necesitar validación de nadie, ni siquiera la tuya». Ella asintió en silencio y cuando intentó abrazarme, di un paso atrás. No aún, no por rencor, sino porque aún no estaba lista y eso también era válido. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. La noche estaba fresca y el cielo despejado, la ciudad brillaba ante mí, no como una promesa, sino como un territorio que ya conocía, una vida que me pertenecía por completo. Me detuve por un segundo, respiré hondo y sentí algo que no había sentido en años: paz, la paz de saber que no necesitaba cerrar cada herida con reconciliación, que a veces el verdadero perdón era seguir adelante sin arrastrar el pasado conmigo. Hoy vivo en esa mansión que una vez fue el sueño imposible de mi madre. La diferencia es que para mí no es un símbolo de estatus ni una vitrina para mostrar riqueza. Es un hogar lleno de recuerdos que construyo día a día con la mujer que me he convertido. Una mujer que no se quebró por el rechazo, que no se vendió por aprobación, que aprendió que el verdadero valor no lo dicta el dinero ni las apariencias, sino la paz que llevas por dentro. A veces camino por los jardines y me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado, si hubiera aceptado vivir como la hija obediente que mi madre quería, pero sé que habría sido otra persona, más débil, más temerosa, más vacía. El dolor de haber sido echada de casa me enseñó lo que nunca hubiera aprendido entre las paredes de esa vieja casa: que la familia no siempre es quien te cría, a veces es quien te reconoce cuando ni tú te ves, que la pobreza no es una condena, sino un impulso, y que la dignidad nunca debe cambiarse, por cariño ni por comodidad. Hoy invierto en otras chicas como yo, que fueron rechazadas. Por ser diferentes, por ser pobres, por ser soñadoras, construyo un refugio donde sepan que sí es posible empezar de cero y llegar hasta el cielo. No como un cuento de hadas, sino como una verdad poderosa que vive dentro de cada mujer que se niega a rendirse, y cuando alguien me pregunta cómo lo logré, solo sonrío y respondo:
Cuando me cerraron la puerta, encontré la manera de construir mi propia casa y la hice más grande, más luminosa y solo para quienes de verdad saben amar.